Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Samuel Machuca Gutiérrez. Soy miembro activo del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. En este momento soy interno base de la cardio y vamos a hablar sobre un tema que es el paro cardiorrespiratorio y las arritmias en el paciente pediátrico. Esta charla hace parte del módulo de charlas de urgencias pediátricas del grupo y me acompañó el doctor Luis Fernando Rodríguez, quien es residente de medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Para empezar, entonces, hablemos un poco del contenido que vamos a tocar en esta charla. Vamos a empezar con algunas definiciones que son importantes. Vamos a hablar un poco o hacer más bien un recorderis de la aproximación al paciente. Luego vamos a hablar de bradicardia y paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar un poco de cómo podemos reconocer los distintos ritmos que son pertinentes para esta charla. Y finalmente vamos a hacer o vamos a cubrir toda la parte del manejo del paro cardiorrespiratorio, las bradiarritmias y las taquiarritmias en el paciente pediátrico, enfocándonos especialmente en la estrategia PALS. Entonces, para comenzar, tenemos distintas o distintos términos que debemos definir antes de poder entrar propiamente en materia. La primera que tenemos, o la primera definición que tenemos, es la bradicardia sinusal. Y la bradicardia sinusal no es más que una frecuencia cardíaca disminuida para lo que sería una frecuencia cardíaca normal de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Recordemos que la frecuencia cardíaca en el paciente pediátrico está determinada de acuerdo a su grupo etario y que a medida que el paciente va creciendo en edad, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, siendo los pacientes neonatos o los pacientes lactantes quienes tendrían la mayor frecuencia cardíaca. La bradicardia sintomática, por otro lado, va a ser cuando hablemos de una bradicardia, es decir, de esa misma disminución en la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, pero asociada a un compromiso cardiopulmonar. Una bradiarritmia bien puede estar relacionada o no a un compromiso cardiopulmonar, pero va a estar dada por un ritmo anormal que nosotros podamos identificar al momento de monitorizar a nuestro paciente. La taquicardia, por otra parte, al igual que la bradicardia sinusal, va a ser una elevación de la frecuencia cardíaca por encima del valor normal de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Y finalmente, cuando nosotros hablemos de una taquiarritmia, vamos a estar frente a un ritmo de taquicardia que es anormal o vamos a estar ante un trazado anormal con un paciente que tiene un ritmo cardíaco elevado para su edad. Y aquí es importante que empecemos a hablar un poco sobre la aproximación inicial que vamos a hacer a nuestro paciente. Recordemos que la aproximación inicial y la evaluación primaria y después la evaluación secundaria que haríamos a ese paciente forman parte de la aproximación sistemática que vamos a tener frente al paciente que nos propone la estrategia PALS. Y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es qué nos vamos a preguntar ante un paciente que posiblemente pueda estar o pueda encontrarse en paro cardiorrespiratorio. Recordemos que nuestro triángulo de aproximación está compuesto de tres elementos clave, que son la apariencia, la respiración y la circulación. Y, digamos, las primeras preguntas que nos debemos hacer para descartar el paro cardiorrespiratorio es si mi paciente responde o interactúa con el medio, si el paciente está respirando y si el paciente tiene pulso. En caso de que el paciente no responda al medio, no respire y no tenga pulso, nos indicaría que el paciente está en un posible paro cardiorrespiratorio y deberíamos pasar a prestar bien el soporte vital básico o el soporte vital avanzado del paciente pediátrico en el cual se centra esta charla. Los otros elementos del triángulo de aproximación ya se han tocado, se han profundizado en otras charlas de aproximación a nuestro paciente, pero recordemos que en estos nos vamos a preguntar cómo se ve el paciente, cómo está respirando, si tiene alguna alteración en su esfuerzo respiratorio, si adopta una posición que le permita respirar mejor, si hay cambios en su patrón respiratorio, si presenta algún ruido respiratorio y en la parte de circulación nos preguntamos cuál es el color general de ese paciente, si está pálido, si está cianótico, si el cuadro del paciente me apunta más hacia un paciente que pueda estar en una dificultad o en una insuficiencia respiratoria o si el paciente pueda estar en un estado de choque. Ya pasando a la evaluación primaria de nuestro paciente, recordemos que esta está subdividida en vía aérea, respiración, circulación
déficit neurológico y exposición. Y aquí es importante que nos centremos en dos elementos muy importantes que van a ser tanto la respiración como la circulación del paciente, ya que vamos a ver más adelante que los elementos que componen cada una de estas partes de la evaluación primaria de nuestro paciente, como la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno y especialmente en la parte de circulación, el color y la temperatura, la frecuencia cardíaca, el ritmo que yo identifico en mi paciente, si ese paciente está hipotenso y ya signos que indican o que podrían llegar a indicar hipoperfusión como los pulsos y el llenado capilar, me pueden hablar o están directamente o estrechamente relacionados con un paciente que pueda estar presentando una bradicardia, un paro cardiorrespiratorio o una taquiarritmia. Entonces es importante siempre tenerlos en mente cuando estemos ante un paciente que pueda tener alguna de estas condiciones. Entonces, pasemos a hablar un poco sobre lo que es la bradicardia sintomática. Y recordemos que la bradicardia sintomática es esta disminución de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, pero asociado a un elemento muy importante que es el compromiso cardiopulmonar. ¿Cómo vamos a definir el compromiso cardiopulmonar? U otra forma de llamar este compromiso cardiopulmonar es en qué momento vamos a tener un paciente que tiene una bradicardia y que está inestable hemodinámicamente. Esto va a ser cuando el paciente tenga hipotensión. Recordemos que la hipotensión también está directamente relacionada con la edad de nuestro paciente. Cuando el paciente tenga una alteración del estado de conciencia o cuando presente signos de choque como lo son la mala perfusión tisular. Entonces acá es importante empezar a tener en cuenta algunos de esos signos o algunos de esos elementos que vimos tanto en el triángulo de aproximación como en la evaluación primaria de nuestro paciente. No es quedarnos únicamente, si estamos hablando de choque con la parte de circulación, si estamos hablando de bradicardias o de taquicardias, quedarse únicamente con la identificación de los ritmos, sino que es de verdad abordar a nuestro paciente en todos estos elementos para poder identificar de la forma más rápida que este paciente pueda tener alguna condición que está amenazando su vida. Y ya entrando un poco a hablar de la etiología de la bradicardia que pueda estar presentando nuestro paciente, vamos a ver que en el paciente pediátrico la principal etiología de la bradicardia va a ser la hipoxia tisular. Es común que uno inmediatamente le digan la palabra bradicardia, se imagine los bloqueos. Y si bien un niño no está exento de presentar bloqueos, esta hipoxia tisular, que generalmente va a estar dada por un cuadro respiratorio que inicia por una dificultad respiratoria y progresa paulatinamente a una insuficiencia respiratoria o está secundario a un cuadro de choque. Estos dos elementos, la insuficiencia respiratoria y el choque o la insuficiencia respiratoria o el choque, nos van a llevar a una hipoxia tisular que secundario nos va a llevar a una bradicardia sintomática. Esto va a estar dado en la mayoría de los pacientes y la minoría de los pacientes pueden presentar una bradicardia sintomática secundario a un bloqueo. Pero esto va a ser, como les mencionaba, la menor cantidad o la menor proporción de nuestros pacientes pediátricos. Y aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Ya habiendo mencionado que la bradicardia, su principal etiología van a ser o va a ser la hipoxia tisular, debemos hablar sobre una relación estrecha que hay entre la bradicardia y el paro cardiorrespiratorio. Para los que, digamos, son más grandes en el grupo y ya pasaron por octavo semestre y ya pasaron por su módulo de PALS, saben que la bradicardia es el principal signo de paro cardiorrespiratorio inminente, porque al igual que en la bradicardia, la gran mayoría, por encima del 90% de los casos de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico son secundarios a una patología respiratoria. La menor cantidad o la menor proporción de los pacientes pediátricos que entran en paro va a ser secundario a una cardiopatía o a una condición cardíaca de base que tenga el paciente. Entonces, si la gran mayoría de los paros cardiorrespiratorios o de las bradicardias sintomáticas, es decir, de los pacientes inestables hemodinámicamente, son secundarias a un cuadro respiratorio, es muy importante o de vital importancia que nosotros hagamos un adecuado abordaje para poder identificar a los pacientes que están cursando con estos cuadros y poder prevenir el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se va a dar este paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico?
Para esto tenemos que volver a la fisiología cardíaca y recordar que el gasto cardíaco es un elemento que está compuesto por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Ese volumen sistólico va a estar a su vez condicionado por la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Lo que pasa es que el latido cardíaco se va a disminuir, vamos a disminuir esa frecuencia cardíaca y como nosotros no tenemos la capacidad de expandir el volumen o digamos de compensar esa disminución en la frecuencia cardíaca con una expansión en el volumen sistólico de ese paciente, eso va a resultar en una disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco se va a traducir en una hipoperfusión, se va a traducir si lo dejamos avanzar lo suficiente en un estado de choque. Esto va a llevar a una hipoperfusión tisular y finalmente esto nos va a condicionar o nos va a llevar a un compromiso cardiopulmonar que va muy probablemente a desencadenar un paro cardiorrespiratorio en nuestro paciente. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo vamos a definir esa condición que nosotros queremos evitar en nuestro paciente? Va a ser el cese de la circulación sanguínea por una actividad mecánica cardíaca que es ausente o que es ineficaz. Y ya tenemos un poco claro de dónde viene esto. Tenemos una insuficiencia respiratoria, es decir, inicialmente una dificultad respiratoria que progresa a insuficiencia respiratoria y finalmente lleva a una hipoxia tisular, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, o vamos a tener un choque no compensado que por esa misma o por ese mismo estado de hipoperfusión lleva a un estado de acidosis metabólica y recordemos que la acidosis hace parte de algunos de los elementos o hace parte de las H's em, que son o que forman parte de los elementos que nos van a llevar a un paro cardiorrespiratorio en nuestro paciente, al igual que la hipoxia tisular, como lo podemos ver. Ya además de estos dos elementos que son importantísimos, de vital importancia en el paciente pediátrico, no podemos dejar de lado otros elementos que son importantes, como la hipovolemia, la hipoglucemia, los trastornos del potasio, la hipotermia y en la parte de las TES nos vamos hacia las etiologías traumáticas, como lo son el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las intoxicaciones, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria. Entonces, para resumir esta parte, podemos ver en la imagen de la izquierda la progresión e insuficiencia respiratoria que nos lleva a ese estado de inestabilidad hemodinámica que desenlaza en el paro cardiorrespiratorio. Y por el otro lado vamos a tener un componente circulatorio que es el estado de choque que también nos lleva a la misma inestabilidad hemodinámica y desenlaza en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, debemos identificar o es un llamado para identificar adecuadamente todos los signos que me puedan hablar de que mi paciente está dirigiéndose a una insuficiencia cardiopulmonar para poder prevenirla y poder prevenir ese desenlace tan fatal que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, continuando con las arritmias o volviendo al tema de las arritmias, hablando de la bradicardia, vamos a poder subdividir esta bradicardia que nuestro paciente presenta en dos grupos grandes. La bradicardia primaria, que va a estar dada por un trastorno en la despolarización del nodo sinoauricular, y la bradicardia secundaria, que va a estar dada por afecciones no cardíacas que nos llevan a una alteración funcional y que pues van a constituir esa bradicardia que es un signo inminente de paro cardiorrespiratorio. Hablando entonces de las bradicardias primarias o iniciando con las bradicardias primarias, que son el primer grupo, podemos tener, o digamos, principalmente vamos a tener en cuenta los bloqueos atrioventriculares, que recordemos se subdividen en tres grandes grupos: los bloqueos de primer grado, los bloqueos de segundo grado, que se subdividen a su vez en los bloqueos MOVITS 1 y MOVITS 2, y finalmente los bloqueos de tercer grado. Ya identificando estos ritmos que nos hablan de una bradicardia primaria que pueda estar presentando nuestro paciente, es importante que pasemos a hablar de los ritmos de paro cardiorrespiratorio que podamos identificar en nuestro paciente. Recordemos entonces que en el paciente que está o que está en un estado de paro cardiorrespiratorio inminente, como no estamos hablando de una bradicardia primaria, sino de una bradicardia secundaria, es posible que encontremos a esa paciente en una bradicardia sinusal próximo
a entrar a un paro cardiorrespiratorio, pero no encontraríamos como tal un patrón en el trazado electrocardiográfico o en el ritmo que estemos analizando en nuestro paciente. Ahora hablando sobre los ritmos de paro, sabemos que se subdividen en dos grupos grandes, los ritmos no desfibrilables y los ritmos desfibrilables. En los ritmos no desfibrilables tenemos inicialmente a la sistolia, que está dada por una actividad eléctrica imperceptible por una disminución de la actividad mecánica ventricular. Esta va a estar dada por una línea isoeléctrica en el trazado del electrocardiograma. Y por otro lado vamos a tener la actividad eléctrica sin pulso. Esto va a estar dado por cualquier actividad eléctrica organizada que se pueda ver en el trazado electrocardiográfico, pero esto va a estar asociado a pulsos no palpables en nuestro paciente, usualmente pulsos lentos. Lo importante es que vamos a tener un paciente, como lo habíamos visto en la parte de aproximación, de triángulo de aproximación, que no responde al medio, que no está respirando y que no tiene pulso. Pasando a los ritmos desfibrilables, en primer lugar vamos a tener la fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular va a estar caracterizada por un patrón electrocardiográfico que no tiene una línea de base isoeléctrica, que presenta un ritmo irregular con ondas que varían en tamaño y que no van a tener como tal una morfología que se puede identificar fácilmente. La contracción ventricular no sincronizada es lo que nos va a llevar a esa disminución en el gasto cardíaco y que va a llevar a ese paciente al estado de paro cardiorrespiratorio. Y por otro lado, tenemos la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso está caracterizada por tener un complejo QRS ancho y morfológicamente la podemos subclasificar de acuerdo a sus complejos QRS. Es decir, tenemos la taquicardia ventricular monomórfica, cuyos complejos son similares o son iguales, y tenemos la taquicardia ventricular polimórfica, que está dada por múltiples focos de descarga y que va a tener una morfología que varía entre sus complejos QRS. Como es una taquicardia ventricular, como tal o técnicamente no tendríamos una ausencia de onda P. Lo que pasa es que el aumento de la frecuencia cardíaca y la despolarización ventricular tan rápida que está presentando este paciente nos lleva a una menor visualización de la onda P. Y de nuevo, al igual que la fibrilación ventricular, el aumento de la frecuencia ventricular rápida y la disminución de la eyección efectiva es lo que nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco en estos casos y en estos pacientes y lo que los va a llevar al paro cardiorrespiratorio. Ahora, en el contexto de un paro cardiorrespiratorio es importante tener en cuenta las características de las compresiones torácicas que yo le voy a dar a ese paciente. La relación compresión-ventilación es un factor importante a tener en cuenta ya que va a variar dependiendo del ámbito intrahospitalario o el ámbito extrahospitalario y dependiendo de la cantidad de reanimadores que hayan en escena. Cuando yo me encuentro en un contexto extrahospitalario a punto de brindar soporte vital básico pediátrico, la relación compresión-ventilación va a cambiar de acuerdo a la cantidad de reanimadores que hayan en escena. Si hay un reanimador, esta va a ser de 32 y si hay dos reanimadores, esta va a ser de 15-2. Cuando nos encontramos en un contexto intrahospitalario atendiendo un paro cardiorrespiratorio o atendiendo, como ya vamos a ver más adelante, un paciente con una bradicardia por debajo de 60 latidos por minuto, vamos a ver que dependiendo de si hay o no un dispositivo avanzado para la vía aérea, llámese dispositivo avanzado para la vía aérea, un tubo endotraqueal o una máscara laringea, vamos a administrar compresiones continuas a una tasa de 100 o 120 compresiones por minuto y la persona que esté encargada de la vía aérea va a administrar una ventilación cada 6 segundos. La profundidad de las compresiones de nuevo va a ser un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, permitiendo siempre una expansión torácica completa. Y con esto entonces llegamos a una parte muy importante de la charla que es el manejo que le vamos a dar al paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico. Y vamos a ver que esto tiene algunas variaciones con respecto a cómo vamos a manejar el paro cardiorrespiratorio en un paciente adulto. Vamos a tener en cuenta los elementos que hemos visto hasta ahora para poder descomponer poco a poco este algoritmo de paro cardiorrespiratorio. Entonces, empezamos
Una vez identificamos el ritmo anormal y una vez identificamos que nuestro paciente está en paro cardiorrespiratorio, vamos a iniciar las compresiones torácicas con las características que ya mencionamos anteriormente. La primera pregunta y la más fundamental que nos debemos hacer es, ¿el ritmo que presenta el paciente es un ritmo desfibrilable? En caso de que el paciente presente un ritmo desfibrilable, vamos a estar hablando de una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular sin pulso. Por lo que lo primero que vamos a hacer es administrar una descarga eléctrica a nuestro paciente. Esta descarga eléctrica, la primera que administremos, va a tener una dosis de 2 joules por cada kilogramo de peso que tenga nuestro paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que pesa 15 kilos, la primera descarga va a ser de 30 joules. Después de administrar esta descarga, vamos a continuar las compresiones torácicas y nos vamos a asegurar de tener un acceso intravenoso para poder utilizar las herramientas farmacológicas que tenemos en el contexto de un paro cardiorrespiratorio con ritmo desfibrilable. Posterior a los 2 minutos de compresiones torácicas, volvemos a evaluar el ritmo de nuestro paciente. Si el ritmo es desfibrilable, vamos a administrar una segunda descarga eléctrica. La dosis de esta descarga ya va a ser de 4 joules por kilo, es decir, va a ser del doble de la primera descarga. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de un paciente que pesa 15 kilogramos, en este caso ya no sería una descarga de 30 joules, sino que estaremos hablando de una descarga de 60 joules. Una vez administramos esta descarga, ya tenemos a la mano nuestra primera herramienta farmacológica, que es la adrenalina. Recordemos que la adrenalina la vamos a poder administrar cada 3 a 5 minutos, pero es importante tener en cuenta cómo vamos a manejar la adrenalina en el paciente pediátrico. Ya sabemos que la podemos repetir cada 3 a 5 minutos y lo que vamos a hacer es diluir la ampolla de adrenalina que viene 1 miligramo por mililitro en 9 cc de solución salina para lograr 10 cc de esta nueva solución que está a una concentración de 0,1 miligramos por mililitro. Y la vamos a administrar a una dosis de 0,1 mililitros por cada kilogramo de peso de nuestro paciente administrando siempre teniendo en cuenta una dosis máxima de 1 miligramo por dosis. Esto es por aplicación. Posterior a que administramos la adrenalina, reevaluamos el ritmo de nuestro paciente y nos preguntamos una tercera vez, ¿este ritmo es desfibrilable? Si el ritmo llega a ser desfibrilable, las descargas que hagamos a partir de este punto en adelante pueden ser entre 4 a 10 joules por kilo. Siempre es importante no superar este límite de 10 joules por kilo. Administramos la descarga y posterior a esta administración de esta descarga ya tenemos otros dos medicamentos que podemos utilizar en el manejo de el paro cardiorrespiratorio con ritmos desfibrilables como lo son la amiodarona y la lidocaína. Estos medicamentos los podemos repetir hasta 3 veces y son especialmente, o ya en este punto, hablamos de taquicardias ventriculares o taquicardias supraventriculares, em, perdón, taquicardias ventriculares sin pulso refractarias al manejo. Una vez utilizamos estas medidas farmacológicas, vamos a repetir este esquema, vamos a repetir esta parte del algoritmo en la que reevaluamos el ritmo del paciente, aplicamos una descarga eléctrica, utilizamos la adrenalina, volvemos a reevaluar el ritmo del paciente, aplicamos una descarga eléctrica. Recordemos ya a partir de este punto hablamos de una descarga eléctrica de 4 joules a 10 joules por kilogramo y podemos recurrir a la miodarona y a la lidocaína de nuevo. Ya en el caso de estar ante un ritmo no desfibrilable, que está dado o por una sistolia o por una actividad eléctrica sin pulso, la única herramienta que tenemos a la mano va a ser la adrenalina. La vamos a manejar utilizando la misma dilución de la que hablamos en los ritmos desfibrilables y la vamos a poder repetir de nuevo cada 3 a 5 minutos. Después de 2 minutos de RCP, podemos reevaluar el ritmo de nuestro paciente y en caso de que ese paciente siga en un ritmo no desfibrilable, continuamos con las compresiones torácicas, administrando la adrenalina cada 3 a 5 minutos y siempre preguntándome cuál puede ser la causa
que pueda estar llevando mi paciente a este paro cardiorrespiratorio. Acá lo que podemos ver básicamente es una forma distinta, es un esquema para ver el manejo de los ritmos desfibrilables en el paciente pediátrico. Vemos las dos primeras dosis eléctricas de las descargas que vamos a administrar a nuestro paciente de 2 y de 4 joules por kilo respectivamente. Después de estas dos descargas ya tenemos disponible el uso de la adrenalina. Aquí es importante mencionar que cada uno de estos elementos está separado por 2 minutos de compresiones torácicas. Después de utilizar la adrenalina, vamos a poder administrar la tercera descarga de entre 4 a 10 joules por kilo, que recuerden es la dosis que vamos a utilizar a partir de este punto. Y después de administrar esta tercera descarga, ya podemos utilizar los medicamentos de los ritmos desfibrilables refractarios, que son la miodarona y la lidocaína. A partir de este punto ya entramos en ese ciclo que nos mostraba el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en el que vamos a administrar una descarga, vamos a administrar adrenalina, vamos a administrar descarga y luego vamos a administrar algún antiarrítmico como lo es la miodarona o la lidocaína. Eso hasta que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio o hasta que decidamos hacer un cese o hasta que decidamos suspender las compresiones torácicas. Y ahora hablemos de este tema tan importante que son las bradicardias, que recordemos están estrechamente relacionadas al paro cardiorrespiratorio. Lo primero que nos debemos preguntar ante un paciente que tiene una frecuencia cardíaca disminuida para su edad es si ese paciente está o no hemodinámicamente estable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, pues debemos brindar medidas de soporte. Vamos a solicitar un electrocardiograma de dosis de derivaciones y vamos a empezar a pensar o a considerar posibles causas de esa bradicardia que pueda estar presentando el paciente. En caso de que el paciente presente inestabilidad hemodinámica, lo primero que debemos hacer es una adecuada evaluación y dar medidas de apoyo para la bradicardia que el paciente está presentando. Entonces, vamos a volver a esa evaluación primaria, al A, B, C, D, E, y vamos a brindar apoyo para la vía aérea del paciente. Vamos a brindar respiraciones, vamos a brindar ventilaciones de rescate, vamos a brindar oxígeno suplementario en caso de que el paciente lo requiera y vamos a monitorizar nuestro paciente para poder identificar el ritmo que recordemos, podemos tener un ritmo de bradicardia primaria o podemos tener un ritmo de bradicardia sinusal o de bradicardia secundaria, por lo que es importante a partir de este punto empezar a pensar en las posibles causas reversibles que pueda estar teniendo nuestro paciente. Si nuestro paciente llega a persistir bradicárdico, lo que debemos hacer es tener o asegurar un acceso intravenoso en nuestro paciente. Vamos a iniciar con adrenalina. Vamos a administrar la adrenalina igual como la administramos en el contexto de un paro cardiorrespiratorio y es importante tener en cuenta que en las bradicardias secundarias vamos a tener como primer manejo la adrenalina y que la atropina la vamos a reservar para el caso de los pacientes que tienen una bradicardia primaria, es decir, el paciente que tiene un bloqueo AB. Acá tenemos otras herramientas u otras cosas que podemos utilizar como los marcapasos transtorácicos y como les mencioné anteriormente, tener en cuenta las causas reversibles que puedan estar llevando este paciente a la bradicardia sintomática. Algo muy importante que debemos tener en cuenta y que no había mencionado hasta este punto, debemos iniciar compresiones torácicas si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto es equivalente a paro cardiorrespiratorio. Entonces, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, adicional a todas estas medidas, debemos añadir compresiones torácicas de alta calidad. Y finalmente, si comprobamos el pulso, que es algo que debemos hacer cada 2 minutos, identificamos que ese paciente está en paro cardiorrespiratorio, vamos a pasar a hacer el manejo del paro cardiorrespiratorio dependiendo del ritmo que identifiquemos, pero siempre teniendo en cuenta que la bradicardia va a ser el principal signo de paro cardiorrespiratorio y siempre mentalizados para tener que manejar
el paro cardiorrespiratorio en un paciente que ya está bradicárdico. Cuando hablamos de las taquiarritmias, que recordemos van a ser estos ritmos o esta frecuencia cardíaca aumentada en el paciente de acuerdo a su grupo etario, vamos a hablar principalmente de tres condiciones o de tres situaciones en las que nos podemos encontrar. La primera de ellas va a ser la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal va a estar dada principalmente porque tenemos una onda P y porque tenemos un intervalo RR que es variable. Este intervalo RR es variable fisiológicamente en el paciente pediátrico y el hallazgo anormal va a ser cuando éste se regulariza, como lo vamos a ver en la taquicardia supraventricular y en la taquicardia ventricular. Para diferenciar entre la taquicardia sinusal y las taquiarritmias, debemos tener en cuenta dos números que son muy importantes, que son los cortes de frecuencia cardíaca. Recordemos entonces que la frecuencia cardíaca va a variar dependiendo de la edad de nuestro paciente. Entonces, para los pacientes que son menores de 2 años de edad, cualquier frecuencia cardíaca aumentada, pero por debajo de los 220 latidos por minuto, se va a considerar taquicardia sinusal. Y para los pacientes mayores de 2 años, es decir, los que ya no son lactantes, vamos a manejar un corte de 180 latidos por minuto. Es decir, si un paciente tiene una frecuencia cardíaca aumentada, pero por debajo de 180 latidos por minuto, ese paciente tiene una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal generalmente es una respuesta fisiológica a estímulos de estrés, como lo son el miedo, como lo son el dolor o como lo puede ser la fiebre en estos pacientes. Una vez tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de estos límites, es decir, en los lactantes por encima de 220 o en los mayores de 2 años por encima de 180, ya pasamos a hablar de que ese paciente tiene una taquiarritmia. Es necesario monitorizar al paciente e identificar alguno de estos dos ritmos, como lo son la taquicardia ventricular o la taquicardia supraventricular. Y ya para empezar a darle un poco un cierre a esta charla, ¿cómo le vamos a dar el manejo a estos ritmos de taquicardia o de taquiarritmias? Lo primero que debemos hacer es dar medidas de apoyo a nuestro paciente, asegurarnos de que la vía aérea sea permeable y mantenible, administrar oxígeno en caso de que el paciente lo requiera. Debemos monitorizar al paciente, asegurar un acceso intravenoso porque vamos a dar manejo con fármacos en este caso también y tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ya sabemos cómo identificar los ritmos o los ritmos de taquicardia o de taquiarritmias en nuestros pacientes, por lo que esto nos va a facilitar la lectura de este algoritmo. En caso de que el paciente tenga una taquicardia sinusal, vamos a buscar la causa subyacente de esa taquicardia, que recordemos puede ser miedo, puede ser dolor, puede ser fiebre en caso de que el paciente esté presentando em, alguna infección o puede ser simplemente una respuesta fisiológica a algún otro o alguna otra patología que pueda estar amenazando la vida del paciente. Por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca en un paciente que está entrando en estado de choque. Ahora, ¿qué pasa con ese paciente que yo monitorizo y en quien identifico un patrón o identifico un ritmo de taquiarritmia? Lo primero que nos debemos preguntar, al igual que en la bradicardia, y eso puede ser uno de los primeros mensajes para llevar a casa, siempre que estemos ante un paciente con un ritmo normal, lo primero que nos debemos preguntar es si tiene o no estabilidad hemodinámica, la cual también ya sabemos definir. Y lo más importante en este caso va a ser aprender a manejar a los pacientes que tienen esa inestabilidad hemodinámica. Entonces, una vez identificamos al paciente con una taquiarritmia que está inestable hemodinámicamente, solo tenemos dos posibles escenarios: el paciente que tiene la taquicardia supraventricular o la taquicardia ventricular. En caso de identificar nuestra taquicardia supraventricular, la primera línea de manejo que vamos a tener va a ser la adenosina. En caso de que tengamos un acceso intravenoso. Si no tenemos un acceso intravenoso, esto no debe retrasar la terapia y podemos pasar a dar manejo con terapia eléctrica. Este va a ser el caso tanto para la taquicardia supraventricular, en el caso que no tengamos un acceso intravenoso para pasar la adenosina, o en el caso de identificar una taquicardia ventricular propiamente. Entonces,
La adenosina, que va a ser nuestra herramienta farmacológica en este caso, la vamos a administrar a una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de peso, siempre teniendo en mente un límite de 6 miligramos para nuestro paciente. La debemos pasar seguida de un bolo o seguida de un flush de 10 cc de solución salina normal, ya que recordemos que este medicamento tiene una vida media supremamente corta y las dosis que yo administre posteriormente van a ser del doble, de 0,2 miligramos por kilogramo de peso de nuestro paciente. En el caso que yo no tenga disponible la adenosina o que no tenga un acceso intravenoso, vamos a pasar a la cardioversión sincronizada, que recordemos es una descarga eléctrica que está sincronizada con la despolarización ventricular y cuya intención es devolver a ese paciente a un ritmo sinusal. La primera descarga que administremos en este caso va a ser de 0,5 a 1 joule por kilogramo de peso. Fíjense que es menor a la dosis que utilizamos al momento de desfibrilar un paciente y las descargas subsiguientes van a ser de 2 joules por kilogramo de peso de nuestro paciente. Ya finalmente, en el caso que identifiquemos una taquiarritmia, pero que tengamos un paciente que está hemodinámicamente estable, podemos tomarnos un poco más de tiempo para utilizar otras medidas o para pedir ayuda a un experto. Entonces, cuando estemos ante una posible taquicardia supraventricular, inicialmente podemos pensar o podemos utilizar maniobras vagales. En caso de que las maniobras vagales no funcionen y no puedan retornar a ese paciente a un ritmo sinusal, podemos pasar a utilizar la adenosina. Y en caso de tener una taquicardia ventricular, dependiendo de la morfología dependiendo de la morfología de la taquicardia ventricular, que recordemos se subdivide en monomórfica y polimórfica, podemos considerar o no el uso de adenosina y solicitar la valoración de un especialista en cardiología pediátrica, ya que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y es esta inestabilidad hemodinámica lo que puede llevar al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Y no siendo más, queremos invitarlos a que realicen o a que entren a este room de Socrative, a que desarrollen el taller de práctica que tenemos, ya que esta charla quedó subida para todos ustedes en el canal y cualquier duda que tengan la pueden referir por las redes sociales del grupo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado la charla y que les ayude mucho al momento de enfrentarse ante estas patologías o ante estas condiciones que son muy frecuentes en el entorno hospitalario y cuando estamos con los pacientes pediátricos.